Gracia y paz a todos los hermanos. Soy el teólogo Enrique de la Rosa y hoy os traigo un estudio bíblico muy importante, la perla doctrinal número 36, titulada Jesús es el Mesías, descendiente biológico del rey David. Gracias a los estudios bíblicos del teólogo Tito Martínez, he podido traeros este conocimiento tan importante. Quiero que sepáis que en ninguna iglesia enseñan esta verdad, sino que en cada iglesia enseñan cosas tan diferentes como por ejemplo estas: que Jesús viene del linaje de María, que Jesús es hijo del Espíritu Santo, que María no tuvo más hijos, o que Jesús no es el descendiente del rey David. Es por esta variedad que ya se sale de control bíblico dentro de la iglesia que he decidido hacer esta perla doctrinal. Tal como hizo mi querido amigo y hermano Tito Martínez, la he dividido en 4 apartados. Apartado número 1. Para ser salvo hay que creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, en este primer versículo de este primer apartado, el apóstol Juan nos enseña que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y que si creemos esto tendremos la vida eterna. La palabra usada por Cristo en la concordancia de Strong griega es la número 5547, que significa ungido y también significa Mesías. La absoluta verdad es que todos los que no creen que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios no pueden salvarse. Seguramente todos los cristianos que ven este vídeo creen que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, pero más adelante profundizaremos en esto, ya que es al profundizar cuando surgen tantas enseñanzas diversas. Jesús es el Mesías. Vamos a verlo en Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente». Entonces le respondió Jesús: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». El apóstol Pedro nos enseña que Jesús es el Mesías, y nuestro Señor Jesús le contesta que sobre la roca, la cual es Jesús, esto lo podéis ver en Hechos capítulo 4 versículo 11, pues sobre esa roca se edificará la iglesia. Algo que no se enseña en la iglesia católica romana, la cual dice que Pedro es el primer papa y que Pedro es la roca. Pero leyendo la Biblia y el libro de los Hechos vemos que la roca es Jesucristo. Y realmente el que más edificó a la iglesia fue Pablo y no Pedro, ya que Pablo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y no Pedro. En resumen, la iglesia está edificada por y sobre Jesús el Cristo, y Él es el Mesías. Y si una persona que dice ser cristiana no cree esto, es imposible que se salve. Ya para terminar este primer apartado, vamos a ver 2 versículos muy importantes que escribió el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En este primer versículo vemos que todos aquellos que niegan que Jesús es el Mesías son mentirosos y son anticristos. ¿Cómo se los reconoce fácilmente? Pues bien, ellos siempre niegan la doctrina principal de la Biblia, el enoteísmo monólatra, es decir, la doctrina de los 2 dioses eternos, el Padre y el Hijo. Y vamos con el segundo versículo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. También Juan nos enseñó que Jesús es el Mesías, y todos los cristianos que creen esto y confiesan que Jesús es el Mesías de Israel son realmente nacidos de Dios, es decir, son hijos de Dios y por lo tanto verdaderos cristianos. Aparte, nos enseña también que todo aquel que ama al Hijo, es decir, a Jesús, también ama a Dios Padre. Apartado número 2. El verdadero Mesías solo puede ser el descendiente biológico del rey David. Vámonos a Génesis capítulo 22, versículos del 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Bien,
vamos a ir a una parte muy importante en cuanto al hebreo. La palabra simiente y descendencia es la misma en hebreo. Es la palabra número 2233 de la concordancia strong-hebrea, que significa semilla, hijo, linaje y también semen o esperma. Así pues, el ángel de Jehová, es decir, Jesucristo, le dice a Abraham que multiplicará su descendencia y que de su descendencia biológica aparecerá una semilla, es decir, una persona, por el cual serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Vamos a ver quién es esa persona que vendrá del linaje biológico de Abraham, es decir, de su semen o semilla. Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El apóstol Pablo nos enseñó bien claro, con esas palabras que fueron dadas a Abraham, hablando de su simiente, de su semilla, de su linaje, que hay una relación con el Hijo de Dios. Es realmente impactante que la palabra simiente en griego, que es la número 4690 de la concordancia Strong griega, también significa esperma o linaje. Y esto lo comprobamos también en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este es un versículo realmente impresionante. Fijaos cómo el apóstol Pablo enseña lo mismo que Pedro, que de Abraham, que de su esperma, vendría una persona, el cual es el Mesías. Pablo nos enseña algo muy importante, ya que muchos dicen solamente que la descendencia de Abraham son los judíos en general, los que son el nexo para bendecir a las naciones. Pero esto no es así, sino que Pablo aclara que la simiente no es el pueblo judío en su totalidad, sino que solo es uno, el Cristo, es decir, a Jesús. Y lo dice aquí en el versículo 16. Lo vuelvo a leer. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por consiguiente, la palabra cera en hebreo y esperma en griego se refieren exactamente a lo mismo, el esperma o semen de Abraham, es decir, a su descendencia carnal o biológica, la cual es Cristo, como dijo Pablo. Por lo tanto, esa descendencia carnal o biológica de Abraham tenía que ser el hijo biológico de Abraham, es decir, descender por vía genética o espermática de Abraham. Por lo que queda descartado que Jesús nació del espermatozoide de Dios Padre o el espermatozoide del Espíritu Santo, como enseñan algunos, sino que la línea biológica viene desde Adán a Abraham, luego continúa pasando por el rey David hasta Jesús. Ahora bien, además de ser el Mesías Jesús el descendiente biológico o espermático de Abraham, también debía ser el descendiente biológico o espermático del rey David, como ya he dicho hace unos segundos. Vamos a comprobarlo. Ponga mucha atención a este pasaje tan importante. Segunda de Samuel capítulo 7, versículos 8 y del 12 al 16. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará la casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Voy a explicar este pasaje. El profeta Natán, como vocero de Dios, le prometió a David que de su linaje, es decir, de su cera, de su esperma procedente de sus entrañas, como dice este versículo, levantaría a un rey, el cual sería el Mesías, el Hijo del Dios engendrado, como bien habéis leído en el versículo 14, y él establecerá su reino o trono para siempre en la tierra. Y la misma profecía la leemos en este pasaje. Salmos 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Como puede ver, también en este versículo de Salmos 132, una vez más se menciona la descendencia o linaje de David, es decir, su cera, su esperma, procedente de sus entrañas. Esto es algo muy importante y se refiere a su descendiente biológico de David, según la carne.
el cual se sentará en el futuro trono de David para gobernar el mundo. Esta profecía la cumplirá Jesucristo, el verdadero Mesías de Israel, tal como dijo el ángel en Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 32. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Impresionante. El ángel a María le dice que Jesús viene de David, al que llama Padre, por supuesto refiriéndose a que Jesús es descendiente biológico de David. El apóstol Pedro enseñó exactamente lo mismo el día de Pentecostés en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículos del 29 al 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Como puede ver, Pedro dijo que de la descendencia o esperma de David, Dios levantaría a Jesús, el Mesías, en cuanto a la carne. Esto es muy importante, en cuanto a la carne. Es decir, que el pasaje está hablando claramente de la descendencia biológica de Jesús. Por eso dice en cuanto a la carne, o dicho en otras palabras, Jesús es el descendiente biológico del rey David. Jesús procede humanamente de su esperma o cera. Jesús como hombre procede de la simiente o esperma del rey David, y si no fuera así, entonces es totalmente imposible que Jesús pudiera ser el verdadero Mesías de Israel, predicho por los profetas y patriarcas hebreos. Apartado número 3. José era el descendiente biológico de Abraham y David. Ya hemos visto que el verdadero Mesías de Israel, Jesús, tiene que ser el descendiente biológico de Abraham y del rey David. Es decir, Jesús debe proceder según la carne del esperma o simiente de Abraham y de David. Entonces, ¿qué ocurre con José, el esposo de María? La verdad es que la Biblia nos dice que José es el padre humano de Jesús y es el descendiente biológico de Abraham y de David, lo cual significa que Jesús es el hijo biológico de José. Vamos a comprobarlo. Lucas capítulo 3, versículos del 23 al 38. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Eldodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Atentos a este versículo 32. Hijo de David, hijo de Saí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Atentos también a este versículo 34. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán e hijo de Dios. Como puede ver en esta genealogía de Jesús, escrita por Lucas, se dice bien claro que Jesús era el hijo de José y se dice bien claro que esa era la creencia en esa época. Esto es tremendamente importante, porque el pasaje no dice por ninguna parte que Jesús fuera el hijo adoptivo de José, sino que dice que era su hijo, y que así lo creían los apóstoles y demás judíos en ese tiempo. Por eso dice el versículo, así se creía. Esa era la creencia verdadera del siglo I, la de los primeros cristianos. Desgraciadamente, la Iglesia Católica y Romana comenzó a predicar que Jesús era solamente el hijo adoptado de José, y que por lo tanto José no era el padre biológico de Jesús, y ese falso evangelio ha perdurado hasta nuestros días. Piense un momento y recapacite. Si José no fuese importante, no estaría en esa lista genealógica. Por lo cual, observe atentamente que esa línea genealógica de Jesús mencionada en Lucas
Se dice también que Jesús es el hijo de David y también el hijo de Abraham. Esto confirma que Jesús es el descendiente de David y de Abraham según la carne, como ya vimos, es decir, el descendiente biológico procedente del esperma o cera de Abraham y de David. Repito, por eso es que el apóstol Pablo también dijo que Jesús es el hijo o descendiente de David según la carne, es decir, su descendiente biológico, procedente de las entrañas o espermas del rey David. Esto lo vamos a ver también en Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Observe cómo Pablo dijo que Jesús era del linaje de David, y la palabra ahí utilizada significa semen o simiente o esperma. Es decir, Jesús era el descendiente biológico de David por línea paterna. Y esto es algo muy importante, ya que la línea genealógica es por José, el padre humano de Jesús, como ya vimos en la genealogía de Jesús de Lucas capítulo 3. Esto significa sencillamente que así como José era el descendiente biológico o espermático de Abraham y David, entonces Jesús también es el descendiente biológico o espermático de José, ya que si esto no fuese así, Jesús no podría ser el verdadero Mesías de Israel. El propio Jesús también dice en Apocalipsis que él es el descendiente de David, es decir, del linaje o esperma de David. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Estas palabras de Jesús son muy importantes. Él dice que él es la raíz de David y también el linaje o esperma de David. Es decir, la raíz indica que Jesús da la vida eterna, ya que son las raíces las que dan vida a un árbol. Por lo tanto, lo que Jesús dijo en esas palabras es que Él es quien dará la vida eterna al rey David cuando Él resucite, y eso nos habla de la divinidad y eternidad de Cristo. Y al mismo tiempo dice Jesús que Él es también del linaje de David, lo cual nos habla de su humanidad, ya que Jesús es el Mesías prometido en forma de hombre que desciende del esperma del rey David. José, por su parte, es el padre de Jesús. Era también el descendiente biológico de David, tal como dicen las dos genealogías de Jesús mencionadas en Mateo y en Lucas, lo cual demuestra irrefutablemente que Jesús era el hijo biológico de su padre humano, José. Ahora bien, en Mateo capítulo 1 también se menciona la genealogía humana de Jesús, la cual difiere en algunas cosas con la genealogía de Jesús mencionadas en Lucas capítulo 3, y esto lo vamos a ver seguidamente. Pero antes de ver esa genealogía de Jesús de Mateo capítulo 1, tiene que darse cuenta de que la genealogía de Jesús mencionada en Lucas capítulo 3 no tiene que ver absolutamente nada con María. A ella no se la menciona por ninguna parte en ese pasaje genealógico, por la sencilla razón de que la genealogía humana del Mesías viene solamente por parte del Padre, jamás de la Madre, y esto lo sabe cualquier judío que conozca la Biblia. Aquellas personas que dicen ser cristianas, que enseñan que la genealogía de Jesús mencionada en Lucas 3 es solo por parte de María, están equivocados, ya que a ella jamás se la menciona en dicha genealogía de Jesús. Al contrario, se dice bien claro que dicha genealogía es solo por parte de José, como dice el versículo 23, ya que solamente José era el descendiente biológico del rey David. Y esto también lo dice el ángel en Mateo capítulo 1 versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí lo tiene bien claro. Solo José era el hijo o descendiente biológico de David. A María jamás se la llama en la Biblia la hija de David. Jamás, no hay ni un solo versículo. Por consiguiente, la simiente o descendencia de David de ninguna manera es por parte de María, sino por parte de José. Solo José era el hijo de David y por tanto es la línea paterna la que marca el mesiazgo de Jesús. María la Virgen simplemente fue escogida por Dios el Padre para poder engendrar a su hijo como hombre, es decir, para ser el vaso o receptáculo donde se engendraría el Hijo de Dios. Mateo capítulo 1 versículo 20. Pero ella jamás marca la línea genealógica y mesiánica de Jesús.
Recuerde que según la Biblia el Mesías tenía que nacer de una mujer virgen o doncella, tal como se predijo en Isaías capítulo 7 versículo 14. Jesús fue engendrado por el poder de Dios, por su Espíritu, el Espíritu Santo, pero con un espermatozoide de su esposo José, el descendiente biológico de David. Dios el Padre, simplemente por medio de su espíritu o poder, tomó un espermatozoide del descendiente de David, que era José, y de forma sobrenatural lo introdujo en el óvulo de María, para poder así engendrar a su hijo como hombre. Por eso es que lo que en María fue engendrado era del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios, ya que José jamás engendró físicamente a su hijo Jesús, sino que lo engendró el Dios Padre, pero utilizando un espermatozoide de José, para poder ser así Jesús del linaje de David a través de José, como ya hemos visto anteriormente. Obviamente Dios el Padre no se acostó con María, ni engendró a su hijo con un espermatozoide celestial y divino, ya que esto no es correcto, ya que para poder engendrar Dios a su hijo como hombre tenía que usar un espermatozoide humano y no divino, y de esta manera poder ser así el verdadero Mesías, hijo de David. Hay también otros muchos que dicen ser cristianos que predican el error de que José jamás fue el padre de Jesús, sino que fue simplemente el guardia de seguridad de la virginidad de María secum seculorum. Y veamos cómo se equivocan. Lucas capítulo 2 versículos 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». Esas palabras las dijo María, y ella dijo bien claro que José era el padre de Jesús. Observe que ella no dijo por ninguna parte que José era el padre adoptivo de Jesús, sino que era su padre, es decir, su padre biológico, ya que José era el descendiente biológico del rey David. Jesús, al ser también descendiente biológico de David y el verdadero Mesías, entonces también era el hijo biológico de su padre José. Esto es muy importante y lo voy a volver a repetir. Jesús, al ser también descendiente biológico de David y el verdadero Mesías, entonces también era el hijo biológico de su padre José. Los que niegan que José era el padre biológico de Jesús están negando que Jesús sea el verdadero Mesías y por lo tanto son anticristos, tal como enseñé al principio de este vídeo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22. Pero si esto no fuese suficiente, vamos a ver otros versículos. Lucas, capítulo 4, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? En este otro pasaje se dice absolutamente lo mismo, que Jesús era el hijo de José. Todos los judíos, incluidos los apóstoles, lo sabían perfectamente. Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En ese pasaje el apóstol Felipe dijo lo mismo, que Jesús era el hijo de José, es decir, el hijo natural o biológico de José, ya que de lo contrario Jesús no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Juan capítulo 6 versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Este pasaje dice lo mismo que los anteriores, que Jesús era el hijo de José, el esposo de María, y que José era el padre de Jesús. Nada de padre adoptivo. Eso de adoptivo, es un evangelio falso. Esto que voy a explicar a continuación es muy importante. Presten mucha atención. Jesús tenía un padre y una madre humanos, que eran José y María. Por eso es que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, una expresión bíblica que significa tener un padre y una madre, ser hijo de un padre y una madre humanas. Esto lo puede usted leer en Mateo capítulo 8 versículo 20, Lucas capítulo 5 versículo 24, Juan capítulo 5 versículo 27, etc. También Jesús es el Hijo unigénito de Dios, Juan 3, 16, porque fue engendrado por Dios en el vientre de María, Mateo 1, 20. Esa expresión, hijo del hombre, aparece muchas veces en la Biblia y jamás se refiere a un hijo solamente de su madre, sino que se refiere a tener un padre y una madre humana. También lo podéis ver en Ezequiel 2:1, Daniel 8:17, Jeremías 49:18, etc. Esto es muy importante. Hijo de hombre significa tener un padre y una madre humana, y Jesús se autodenominaba a sí mismo Hijo del Hombre. Dicho esto, analicemos la genealogía de Jesús mencionada en Mateo.
Ya hemos visto la de Lucas, vamos a ver la de Mateo. Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nasón, a Nasón a Salmón, Salmón a Rahab, Rahab a Boz, Boz a Ruth, Ruth a Obed, y Obed a Isa. Isa engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboab, Roboam a Abías y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ucías. Ucías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Las genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y en Lucas varían en algunos nombres de antepasados de Jesús que ahí aparecen, pero la explicación es muy sencilla. Hay saltos genealógicos. Voy a leer el ejemplo que escribió mi amigo Tito para que se entienda mejor. Él escribió lo siguiente: mi padre se llama Justo y mi abuelo se llamaba Marcos. Entonces un historiador que escribe mi genealogía dice lo siguiente: Tito Martínez es el hijo de Justo. Y luego viene otro historiador en otro libro y escribe lo siguiente: Tito Martínez, el hijo de Marcos. Aunque aparecen nombres diferentes, no hay ninguna contradicción. Los dos historiadores están diciendo la verdad. Yo soy hijo de Justo, pero también soy hijo de Marcos, mi abuelo, ya que en la Biblia la palabra hijo en relación con el padre a veces se refiere a nuestro antepasado de varias generaciones atrás. Por ejemplo, en la Biblia a Jesús se le llama varias veces hijo de David. Sin embargo, el rey David no era el padre inmediato de Jesús, sino que era el antepasado lejano de Jesús. Lo mismo sucede con las dos genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y Lucas. En ella aparecen nombres diferentes porque Mateo se refería a unos antepasados de Jesús y Lucas a otros antepasados de Jesús. Por ejemplo, Mateo dijo que el padre de José se llamaba Jacob, en Mateo 1,16. Sin embargo, Lucas dijo que el padre de José se llamaba Elí, Lucas 3,23. ¿Quién era entonces el padre inmediato de José? ¿Jacob o Elí? Pues obviamente lo era Jacob, porque dice que Jacob engendró a José. Sin embargo, Lucas se estaba refiriendo a que un antepasado de José se llamaba Elí. Y José era el hijo descendiente de ese antepasado suyo llamado Elí. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción en las dos genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y Lucas. Lo más importante de esto es que la genealogía de Jesús que aparece en Lucas 3 no es a través de la línea de María, sino que las dos genealogías de Jesús mencionadas en Mateo y en Lucas son a través de su padre humano José. Observe atentamente que en esta genealogía de Jesús mencionada en Mateo aparece muchas veces la palabra engendró. Sin embargo, cuando llegamos al verso 16, donde se menciona a José, no dice que José engendró a Jesús. Lo único que dice es que José era el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Y por qué este pasaje no dice que José engendró a Jesús? Pues es muy sencillo, porque José no fue quien engendró o dio la vida humana a Jesús, aunque Jesús era el hijo biológico de José, ya que José era el descendiente biológico de Abraham y David. José no engendró a Jesús, es decir, José no le dio la vida humana a Jesús. Quien se la dio fue solamente el Padre Celestial, el cual engendró a su Hijo en el vientre de María. El engendramiento de Jesús procedía del Espíritu de Dios, es decir, del poder de Dios Padre, y fue su poder lo que engendró o dio vida a Jesús en forma de hombre en el vientre de María. Por eso es que el ángel dijo lo siguiente en este importante versículo. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 20. El nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto también lo vemos en Lucas capítulo 1 versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá se será llamado Hijo de Dios. Observemos bien lo que dicen estos pasajes. María concibió o fue fecundada por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Que el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de hombre y se acostó con María y ella concibió con el esperma del Espíritu Santo? Por supuestísimo que no. Decir esto sería anunciar un evangelio falso. Sencillamente lo que ocurrió es que el Espíritu Santo, es decir, el poder del Altísimo, hizo que María concibiera de forma milagrosa. El ser humano que iba a ser engendrado en el vientre de María procedía únicamente del poder de Dios, y por lo tanto Jesús sería el Hijo engendrado de Dios. José jamás tuvo relaciones sexuales con María para engendrar a Jesús. Ella era virgen y concibió con el poder de Dios, pero con el esperma de José, para poder ser el Mesías, el descendiente biológico del rey David. Cuarto y último apartado: la teletransportación sobrenatural del espermatozoide de José a María. Como ya vimos, Dios el Padre engendró a su Hijo en forma de hombre en el vientre de María, y esto lo hizo por medio de su poder o energía, que es su espíritu, tal como dice la Biblia. Ahora bien, para poder engendrar a un hijo en forma de hombre, obviamente Dios tenía que utilizar un espermatozoide humano. De lo contrario, el Hijo de Dios no sería un hombre. Sin embargo, Jesús es el Hijo del hombre, es decir, el hijo de un padre y una madre humanos. Y sin embargo, en la Biblia leemos que José jamás tuvo relaciones sexuales con María para poder engendrar a Jesús, sino que ese engendramiento de Jesús fue por el poder de Dios. Por consiguiente, la pregunta de oro es la siguiente: ¿cómo entonces Dios Padre engendró a su Hijo como hombre en el vientre de María con un espermatozoide humano para que se cumpliese que fuese según la carne, sin que José y María tuvieran relaciones sexuales? La única explicación posible, y que las iglesias, tanto católicas como sus hijas que vienen de Lutero, han ocultado durante siglos, y es que sencillamente Dios el Padre, en su infinito poder, tomó un espermatozoide de José, el descendiente de David, y de forma sobrenatural lo introdujo en un óvulo de María, para que así ella pudiera concebir y gestar al Hijo de Dios, que también es el Hijo de David. Algunos, que dicen ser cristianos, pero que están muy mal de la cabeza, enseñan en forma de burla que este estudio bíblico dice lo siguiente: que José se masturbó, entonces el esperma salió volando por el aire y entró en la vagina de María. Esto es totalmente falso. De ninguna manera José se masturbó para lanzar el esperma a su esposa María. Dios el Padre, como ya he explicado, sencillamente con su gran poder infinito, tomó un espermatozoide de José y lo trasladó a un óvulo de María para que así ella pudiera concebir y nacer el Mesías, el descendiente biológico del rey David. Dios el Padre perfectamente puede teletransportar un espermatozoide humano y materializarlo dentro de un óvulo a una mujer, tal como puede hacer la ciencia hoy en día. Se llama inseminación artificial. La Biblia también nos explica que Jesús mismo, después de resucitar, podía teletransportarse instantáneamente, apareciendo de repente dentro de una habitación con las puertas cerradas y luego desaparecer o desmaterializarse de repente delante de sus discípulos. Pues esa misma materialización también la puede hacer Dios el Padre con un espermatozoide de José o lo que Él quiera hacer. Dios Padre lo trasladó de forma sobrenatural a un óvulo de María, para que así Jesús pudiera ser el verdadero Mesías, el descendiente biológico de José y del rey David. Ahora bien, los que niegan esta gran verdad bíblica siempre salen con el mismo argumento, que es totalmente falso. ¿Y dónde enseña esto la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que Dios tuvo que coger un espermatozoide de José y lo teletransportó a un óvulo de María? La respuesta es muy sencilla. El hecho de que algo no lo diga la Biblia, literalmente, eso no significa que sea falso. En primer lugar, en la Biblia jamás aparecen las palabras espermatozoide o teletransportación. Son palabras muy modernas que no existían cuando se escribió la Biblia, y por lo tanto es lógico que la Biblia jamás diga literalmente esas palabras. En segundo lugar,
Hay centenares de cosas que Jesús o sus apóstoles hicieron y que jamás se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, jamás la Biblia dice que literalmente que Jesús o sus apóstoles se asearan, se dieran unas duchas o que fueran a hacer en el baño sus necesidades fisiológicas. Sin embargo, estoy seguro que ellos lo hacían, pero la Biblia no lo menciona jamás. Por lo tanto, eso que dicen de que es falso porque la Biblia no lo menciona, pues solamente lo dicen personas que realmente no se han parado a estudiar este estudio bíblico con la profundidad que se está tratando ahora mismo. La verdad es la siguiente: Jesús tenía que ser el hijo biológico de David y de su padre humano José, pero al mismo tiempo esa fecundación de María con un espermatozoide humano no podía suceder por medio de una cópula carnal y sexual entre María y su esposo José, porque ella tenía que ser virgen. ¿Cuál es entonces la única solución que existe? Pues es bien simple, que el Dios Padre, por medio de su gran poder, lo hiciera con una teletransportación sobrenatural, llevando milagrosamente un espermatozoide humano de José a un óvulo de María. Y esta es la única explicación, no existe otra explicación. A modo de resumen y ya para terminar este increíble estudio doctrinal, esta perlita número 36, como resumen quiero deciros lo siguiente: para ser salvo hay que creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, como ya vimos. No hay que negar que Jesús es el Mesías, porque el que niega al Padre y al Hijo es un mentiroso, tal como nos enseñó el apóstol Juan. También quiero enseñaros y recordaros que el verdadero Mesías solo puede ser el descendiente biológico del rey David, como vimos en versículos tan importantes como Génesis capítulo 22 o Hechos capítulo 3 o Gálatas capítulo 3. También la importancia de la palabra descendente o simiente, que es cera y esperma, cera en hebreo, esperma en griego. También en 2 Samuel capítulo 7, como leímos, que esto es muy importante: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Esto es muy importante. También lo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Esto de la carne también es muy, muy importante. Luego vimos las genealogías y todos a través de José, el padre de Jesús. Luego también, a modo de resumen, vimos como José en muchos versículos se dice, según se creía en ese entonces, es decir, la creencia normal que había en esa época, es que José era el padre de Jesús. Cuando le dice María, tu padre y yo te hemos estado buscando, o la gente decía, ¿este no es el hijo de José?, etcétera. José se demuestra en la Biblia que es el padre biológico de Jesús a través de las genealogías y a través de que José viene del rey David y hasta Adán. José es una persona muy importante y que de José viene Jesús. También hemos visto que Jesús no es el hijo del Espíritu Santo ni nada por el estilo, sino que fue a través del Espíritu Santo, del poder de Dios, como Dios estableció el linaje o el esperma de esa generación, de esa genealogía hasta José, y lo cogió de José y lo puso en María. ¿Para qué? Para que Jesús tuviese un padre y una madre humana, para que se pudiese llamar a sí mismo, y lo hace muchas veces, el Hijo del Hombre, y para que también a través de esa genealogía Jesús fuese el descendiente biológico del rey David, del linaje de David, el hijo de David, porque si no, no podría ser el Mesías. Y por último, pues ya también explicando que la única manera que de eso pudiese ser es que Dios Padre cogiese un espermatozoide, como ya dije, de José y lo pusiese en el óvulo de María. Una inseminación artificial por medio de ese milagro hecho por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Así que todos los que dicen llamarse cristianos pero niegan todas estas grandes verdades, simplemente, como ya vimos, tienen la doctrina del anticristo. Pero esto no es así y esta es la explicación totalmente correcta. Sin embargo, ahora usted ha tenido la oportunidad y el privilegio de conocer esta gran verdad bíblica y reconocer aún más la naturaleza misma del Señor Jesús y cómo Dios Padre hace todas estas cosas. De esto depende la salvación, de creer que Jesús es del linaje del rey David, es el hijo de David, es el hijo de José, es el descendiente biológico del rey David.
según la carne, como bien hemos visto. Esto es muy importante, ya que si usted no cree esto, usted estará negando al auténtico Cristo. Y Jesús lo dijo bien claro: todo aquel que me niegue, yo le negaré. Por lo tanto, no haga un Cristo personal, no haga un Dios Padre personal y a su imaginación, sino que siga al verdadero Dios Padre y siga al verdadero Jesucristo. Y así conseguirá llegar a la vida eterna. Hasta aquí este gran vídeo. Espero que haya sido de edificación. Yo sé que es un tema bastante difícil y complicado. Te animo a volverlo a ver y a tomar notas, a chequear todos los versículos que te he puesto y a meditar en este vídeo. Te animo a ello, ya que es muy importante, es un tema realmente importante. Y también pues te animo a entrar en la página web del hermano Tito, las 21tesisdetito.com, donde hay más de 200 estudios bíblicos y donde puede usted estudiar la Biblia, los significados de la Biblia totalmente gratuitos, teología gratuita. También te animo a leer, por supuesto, la Biblia y a compararla con el griego y con el hebreo, con una Biblia interlineal griego-española. Hasta aquí ya este vídeo. Con las palabras y la despedida de los primeros cristianos, pues me despido de todos vosotros hasta el siguiente vídeo o perlita doctrinal. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Jesucristo, el Mesías de Israel, por el linaje del rey David. Amén.